Pues muy buenos días a todos aquí. Bienvenidos a la Cámara de Comercio Alemana. Yo soy Tania, aquí del equipo de socios, eventos y formación, y os doy la bienvenida en nombre también de gerencia y de nuestro director gerente Walter von Plettenberg, que hoy se encuentra de viaje, si no estaría él aquí. Genau. Agradecemos mucho al Círculo Legal y a TÜV Süd por proponernos esta temática que ha llenado la sala. Estamos muy contentos. Y también a la empresa Medinsa por acudir aquí a contar un poco la experiencia práctica. Y sobre todo también a María Elena Carrasco, que es a ver si lo voy a leer porque si no, no lo digo bien, fiscal adscrita al fiscal de la Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado. Bienvenida. El evento se está grabando, no hacemos streaming, es un evento presencial, pero sí vamos a tener la grabación de las ponencias, con lo cual luego lo vamos a compartir con todos vosotros, si queréis también luego a compartirlo con compañeros o con alguien del equipo. Y sin dilatarme más... y durante la sesión os va a llegar también un correo electrónico con una pequeña encuesta de satisfacción, que luego siempre nos viene muy bien vuestro feedback sobre nuestros eventos, ¿vale? Si hacéis el favor de un minuto de hacer un clic ahí, os lo agradecemos. Y sin dilatarme más, voy a pasar la palabra ahora a Felipe García Hernández, socio abogado del Círculo Legal, que os va a introducir la temática. No hace falta esto. Tú tienes. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acudir en la mañana de hoy aquí a la Cámara. En nombre de mi despacho de Círculo Legal quería dar las gracias a la Cámara de Comercio Alemana en España, porque en el primer momento que llamamos con nuestros amigos de TÜV Süd para hacer la jornada, nos abrieron las puertas, nos dieron todo tipo de facilidades y nos han ayudado a montar este evento, ¿no? También, por supuesto, en nombre de mi despacho, quería dar las gracias a doña Elena Carrascoso, una persona que conocemos profesionalmente hace muchísimos años y que sabemos que además en esta semana especial de la siniestralidad ha hecho un esfuerzo ímprobo por venir aquí y pasar la mañana con nosotros. Así que, doña Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, también a la empresa Medinsa, que ha venido aquí de la mano de Eva, para contarnos su experiencia en materia de prevención, y por supuesto a la empresa TÜV Süd, en la cual hemos tenido un primer contacto fantástico y hemos tenido un feeling maravilloso para abordar esta temática, ¿no? Y bueno, vamos a contaros en la mañana de hoy la parte un poco más amable, la parte preventiva, y os vamos a contar también qué es lo que pasa cuando todo falla, ¿no? La parte, pudiéramos llamarle, reactiva, ¿no? Cuando sucede un accidente de trabajo en nuestras organizaciones, en nuestros centros de trabajo, en las obras que estamos ejecutando, ¿no? En la parte preventiva, bueno, todos sabéis que manuales, procedimientos de trabajo, formación, todo este trabajo que estáis elaborando como jefes o managers de prevención y salud en vuestras organizaciones, a veces no es suficiente, pero no es suficiente no porque no hagáis bien vuestro trabajo, no porque ejecutéis mal los procedimientos, porque la formación sea mala, porque los manuales o por los estudios de seguridad sean deficientes, sino porque somos humanos los que estamos detrás de los trabajos y en muchas ocasiones fallamos en el sentido de que nos despistamos, nos dormimos, a veces tenemos prisa por marcharnos a casa, no nos saltamos a la línea de vida adecuada, no nos ponemos el casco. Es decir, al final, detrás de un accidente siempre hay una circunstancia también personal, a veces objetiva porque faltan medidas de seguridad, en muchas ocasiones no hay ninguna falta de medida de seguridad en el trabajo. Bien es cierto que cuando tenemos un accidente y se persona un inspector de trabajo, el que está lógicamente de guardia, siempre, y no es por hablar mal de la inspección, pero siempre encuentran detalles que no se han implementado, faltas de medida de seguridad que no están implementadas. Esa acta de infracción, como sabéis, se va a presentar a un procedimiento penal y va a ser el gran caballo de batalla para los abogados que defendemos a organizaciones y trabajadores. La jornada se llama el papel del empresario ante la siniestralidad laboral, pero también podría llamarse el papel del empresario y de los trabajadores, porque en muchas ocasiones no solo defendemos a los empresarios, sino defendemos a trabajadores que se le imputan delitos contra la seguridad en el trabajo. Personas como vosotros, que os levantáis a las 7 o a las 8 de la mañana y vais a hacer vuestros trabajos como mejor sabéis, como mejor os han enseñado
y al final, muchas veces por un infortunio, os sientan en un banquillo, 3, 4 y 5 años, porque los procedimientos penales son largos, son seguros porque tenemos una magnífica justicia, grandes jueces, una gran fiscalía, pero la justicia es lenta y al final, en muchas ocasiones, hay trabajadores que están viviendo un daño, entre comillas, moral, por estar sentados en un banquillo porque le están imputando un delito contra la seguridad en el trabajo. Por lo tanto, es un problema de todos. Además, después de un accidente de trabajo, siempre hay una familia que está devastada, siempre, una o varias familias. Y además pueden tener circunstancias personales muy difíciles. Y esa situación, al final, también todos los operadores jurídicos tenemos que tener la sensibilidad de poder abordarla con el mayor éxito posible, poder llegar a un acuerdo, indemnizar, como además manifiesta la propia Fiscalía en sus circulares, una indemnidad total a las familias de los fallecidos o de esas personas que quedan en una situación de absoluta vulnerabilidad. Por lo tanto, es un problema de todos, es algo que hay que atajar y que no solo en la parte preventiva hay que darlo todo. Hablamos muchas veces con jefes de prevención, seguridad y salud y les decimos, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Y lo que te dicen es, estoy aquí con la bola de cristal, y es verdad, porque teniendo todo, absolutamente todo, maquetado, todo correcto, todas las ISOs pasadas, toda la formación absolutamente impartida, al final, en muchas ocasiones, los accidentes suceden. ¿Qué decir de los procedimientos que se abren al empresario, tanto el acta de infracción que decíamos de la inspección de trabajo, sino también ese posible recargo de prestaciones si el inspector entiende que, que hay una relación causa-efecto entre la falta de medidas de seguridad y el resultado que se produce en ese accidente de trabajo? También es un quantum importante que el empresario tendrá que hacer frente ante la administración pública y además, como sabéis, ni siquiera se puede asegurar con una póliza de seguros. Dicho esto, pólizas de seguros, hacer una revisión exhaustiva de los sublímites que tengáis, lógicamente porque en vuestros centros de trabajo se puede producir un accidente, aunque os parezca alambicado, y en muchas ocasiones cuando nosotros nos encontramos con las pólizas de seguro e intentamos hacer un esfuerzo, un acercamiento a la familia de los fallecidos, nos encontramos con sus límites absolutamente bajos, 250, 300, 400.000 euros, que en muchas ocasiones lógicamente son insuficientes y el empresario tiene que poner el resto de cantidades para poder indemnizar con total garantía a los familiares de los fallecidos o de los grandes lesionados, ¿no? Por lo tanto, todos estos procedimientos al final concluyen en un problema para el empresario, en una puesta en escena que tiene que hacer dentro de sus organizaciones. Tiene que tener el empresario un plan de contingencia. Si sucede un accidente, ¿quién se va a relacionar con el inspector de trabajo? ¿Qué documentos se van a aportar? ¿Quién va a recibir a la policía de siniestralidad laboral? Que por cierto está aquí la policía de Gallardón, mal llamada de Gallardón, policía de siniestralidad del Ayuntamiento de Madrid, que acude dentro de la ciudad de Madrid cuando hay un accidente y hace un reportaje en gráfico en alta definición de todo lo que ha pasado en la obra prácticamente a tiempo real. ¿Quién va a relacionarse con los bomberos que se personan en muchas ocasiones dentro de los centros de trabajo cuando sucede el accidente? Todos esos planes de contingencia en el plano reactivo debéis preverlo en vuestras organizaciones. Es algo esencial. Y también quería haceros una pequeña reflexión. Nosotros en el despacho, aparte de defender a empresarios y trabajadores en el ámbito de la siniestralidad laboral, nos encanta el compliance. Aquí hay compliance officer de gran prestigio, nos conocen además en el foro de la Work Compliance, asociación que hemos promovido desde su nacimiento. Nos da la sensación de que el legislador está, de alguna manera, introduciendo delitos contra la persona jurídica que no tienen mucho que ver realmente con la actividad y el objeto social de nuestras empresas en el día a día. Lo cierto y verdad es que los delitos de la seguridad en el trabajo son delitos que yo creo que deberían afectar directamente a la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque sí que puede redundar un beneficio directo o indirecto no tener medidas de seguridad implementadas en la obra. Y yo creo que podría ser un mecanismo fantástico para intentar evitar o reducir las cifras de siniestralidad, que luego mi compañero Diego Cabezuela os dará los números y una lectura de las mismas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que tomemos conciencia desde el punto de vista del compliance, que yo creo que puede ser una herramienta fantástica para evitar la siniestralidad. Yo creo que el compliance officer puede ayudar a los managers, a los jefes de seguridad y de prevención para de alguna manera sensibilizar a la cúpula de la organización, al consejo de administración, al administrador único y de alguna manera que en los protocolos, procedimientos, en los manuales de compliance se pueden introducir una serie de objetivos, una serie
formaciones de cara a erradicar este gran problema que, como digo, es un problema de todos, de la siniestralidad laboral. Compliance está ahí, yo creo que abrazarlo. Además, hemos visto en los últimos meses modificaciones que se han hecho al Código Penal, por ejemplo, el maltrato animal, el acoso sexual, donde muchas veces nosotros mismos, reflexionando sobre situaciones de hecho que puedan afectar directamente a la persona jurídica y que puedan tener un beneficio directo o indirecto, nos parece realmente rocambolesca, ¿no?, la introducción de esas figuras dentro de la esfera de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Dicho esto, ojalá el legislador y los poderes públicos puedan coger esta idea, ¿no?, y de alguna manera poder introducir el compliance dentro del Código Penal y dentro de los delitos que afectan a la persona jurídica. Para el objetivo final es abordar la siniestralidad laboral, luchar contra ella, reducir los riesgos. Riesgo cero nunca existe, como os digo, pero por lo menos minimizarlo a su máxima expresión, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco lo que trataremos en la mañana de hoy. Espero que sea una mañana provechosa para todos. De nuevo, gracias por acudir. Justamente, además, antes de un puente largo, con un tiempo fantástico que nos van a hacer. Y ya sin más dilación, os voy a presentar al moderador de la mesa. Es mi socio, gran amigo, un grandísimo profesional, Diego Cabezuela, muchos lo conocéis. Diego es vicepresidente de la World Compliance, vicepresidente internacional, ha sido presidente de los observatorios de siniestralidad laboral. Diego también es presidente de ILO Alliance, es una asociación de despachos profesionales de abogados, de la cual somos orgullosos partícipes. Y Diego, bueno, lo habéis visto en prensa, radio, televisión, es un especialista en Derecho Penal Económico y lleva muchos años, no me dejará decir cuántos, pero ya muchísimos años representando a entidades de primer nivel en materia de siniestralidad laboral. Así que, Diego, te cedo la palabra. Muchas gracias. Ya por ello. Genial. Pues muchas gracias, Felipe, por tu cariñosa presentación, fruto de la amistad y no de mis méritos, y también por la excelente introducción. Efectivamente, decía Felipe que la siniestralidad está aumentando, no está aumentando. En este momento se está apareciendo en la prensa, está apareciendo en los medios que la siniestralidad laboral está aumentando. A mí me parece que la lectura de esas cifras, de las cifras que se están manejando, hay que poner en relación con que estamos todavía un poco en la época pospandemia, recuperando la normalidad económica después de unos años complicados, unos años que no tenían precedentes. Básicamente las cifras de siniestralidad que se están manejando ahora son una vuelta a las cifras de 2019, cuando estábamos en la época prepandemia, en la época pre-COVID, y en la cual el COVID no había llegado todavía a nuestras vidas. Entonces, estamos volviendo a donde volvíamos. Es decir, cuando ha bajado la actividad económica, pues evidentemente han bajado los accidentes, ha bajado todo. Hemos estado en el encefalograma plano durante un par de años y en un encefalograma casi plano durante un año y medio. Estamos donde estábamos en 2019 y los accidentes han vuelto a donde solían. Lo que pasa es que las cifras de ahora y las cifras de 2019 son cifras que están un poco demasiado, pero un poco por encima de la media europea. Seguro que Elena Carrascoso tiene cifras mucho mejores que las mías a ese respecto, pero estamos un poco por encima de las cifras de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos un problema. Como decía Felipe, el accidente de trabajo es una realidad tremenda. Es un tema que nos afecta a todos. Tiene un aspecto primario, elemental, que es el aspecto del trabajador que lo sufre trágicamente muchas veces, lo sufre en su vida, lo sufre en su integridad física. Y luego tiene otro aspecto, evidentemente menos doloroso, pero igualmente preocupante y al que hay que darle la importancia que tiene, que es la preocupación del empresario, la ansiedad del empresario que intenta hacerlo todo bien y vive con la sensación permanente de que nunca está todo bien, de que si hay un accidente al final va a haber un acta, va a haber un procedimiento penal y se va a sentar en el banquillo. Lo decía Felipe y lo decía muy bien. Antes de empezar, Elena Carrascoso me daba así un poco en primicia las cifras que se están manejando en la Fiscalía de condenas, muchas de ellas de conformidad, y de absoluciones. Las absoluciones están en un 20%, según me ha dicho Elena, yo no conocía esa cifra, me parece significativo, y además en su mayor parte están ocasionadas porque se trata de procedimientos muy antiguos en los cuales la prueba por parte de la Fiscalía ya no puede hacerse valer. Los inspectores de trabajo, que siempre suelen ser la prueba reina de la acusación en estos procedimientos, se ha jubilado, se ha muerto, no se acuerda. Los propios policías muchas veces no están en condiciones de prestar testimonio, porque a veces son procedimientos que se alargan mucho tiempo. Felipe ha dicho 4 o 5 años, pero conocemos procedimientos de 15 años, de 16, de 20. Entonces,
Esas son las soluciones, una especie de premio de consolación que de vez en cuando recibe el empresario que se ve acusado. La realidad es la condena. Y se produce la condena siempre, casi siempre, cuando hay un accidente grave y la Inspección de Trabajo haya entendido que hay una falta de medidas de seguridad. Una falta de medidas de seguridad que es muy raro que se deje de apreciar por la inspección, como todos sabemos, cuando se produce un accidente grave, cuando alguien muere, cuando alguien sufre una caída espectacular, unas lesiones graves, algo que merma su integridad física. En fin, es un tema que es responsabilidad de todos, tenemos que abordarlo desde una doble faceta. Primera, la más importante, o por lo menos la primera en el tiempo, la preventiva. Hay que intentar que eso no suceda. Hay que intentar tener un sistema FETEN de prevención y que los trabajadores trabajen seguros y que el empresario duerma seguro porque sus trabajadores están seguros. Y luego, pues evidentemente hay que analizar, porque está ahí, porque es una realidad imposible de negar, la parte, digamos, traumática, es decir, la parte patológica. El accidente se produce, la maquinaria judicial se pone en marcha, una maquinaria judicial implacable, muy difícil de enfrentarse a ella desde el punto de vista empresario y en la que casi siempre se pierde. Por lo tanto, ese es lo que queremos plantear, eso es lo que vamos a pedirles a nuestros ponentes que nos expliquen y eso es lo que naturalmente estamos absolutamente abiertos y encantados de que participen con sus preguntas y comentarios. Si les parece bien, haremos la intervención de los ponentes y al final dispondremos, me parece que de 20 minutos para preguntas, con lo cual cualquier cuestión que se les ocurra, siéntanse libres de, por supuesto, de interrumpir, pero en principio habíamos pensado en que las preguntas se hicieran al final, todas juntas, una vez que hayamos terminado de escuchar a los ponentes. Bien, pues dicho esto, tenemos como ponentes nada menos que a Victoria Gutiérrez, Eva Pardo y Elena Carrascoso. Yo me gustaría empezar por Victoria, a mi izquierda, primero presentarla. Victoria es Business Line Manager de la Unidad de Sostenibilidad y Buen Gobierno de TÜV-SÜD, es licenciada en Ciencias Ambientales, técnico superior de Prevención de Riesgos laborales con las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía. Victoria, a pesar de su juventud, cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría ambiental y prevención de riesgos laborales, desarrolla proyectos de sistemas de gestión conforme a las normas de referencia de prevención, como la ISO 45001. Ha trabajado coordinando proyectos a nivel nacional y tiene una amplia experiencia en el sector ambiental, energético y de seguridad y salud. Casi nada. Muchas gracias, Diego. Casi nada. Bueno, pues para Victoria, a ver, Victoria, ¿qué es prioritario para una empresa? ¿Qué no puede faltar en términos de seguridad laboral y en prevención? Y cuestión unida a la anterior, ¿cómo se implementa de manera eficaz un sistema de gestión en la empresa? ¿Qué hay que hacer para que no pase nada? Buenos días. Pues Diego, efectivamente, yo trabajo en una empresa, es TÜV-SÜD. TÜV-SÜD es una organización internacional que aportamos soluciones de seguridad y sostenibilidad a las empresas. Trabajamos con ellas de manera directa haciendo trabajos de asistencia técnica, de auditoría, de inspecciones reglamentarias. Entonces, tenemos una visión bastante completa de lo que pueden hacer diferentes sectores, ¿no? Hablamos del sector industrial, construcción, energético, etcétera. Fundamental, creo que para cualquiera de nosotros es el cumplimiento legal. Es decir, necesitamos asegurar que las empresas son capaces de cumplir toda la legislación que hay. En España se legisla mucho, todos lo sabemos. Hay diferentes estados, además de legislación, y nos permitimos hasta legislar a nivel local. Entonces, tenemos que ser capaces de tener una estructura sólida que asegure este cumplimiento legal. Cumplimiento legal que está, bueno, pues ligado a tener evaluaciones de riesgos que sean completas, planificaciones de la actividad preventiva que sean detalladas y exhaustivas. Tenemos que ser capaces de que nuestros trabajadores tengan la formación adecuada, formación que está ligada no solo al desarrollo de su puesto de trabajo, sino a la formación específica que tienen que tener para poder afrontar el trabajo diario. Tenemos que hacer hincapié, esto es muy importante, en la sensibilización y concienciación. Yo creo que, como decía Felipe al principio, hay una parte muy importante de rutinas, ¿no? De confianza, y esto al final genera una parte importante de esta accidentabilidad. Todo esto es un batiburrillo de cosas que nosotros somos capaces de ordenar y estructurar en un sistema de gestión, en unos procedimientos y en unos estándares, instrucciones que nos permiten saber qué hacer y cómo actuar en cada momento, asignando responsables, asignando funciones, asignando competencias de una manera muy organizada.
Por poner un ejemplo muy claro, un procedimiento de una investigación de accidentes. Tenemos que definir, trabajamos con las empresas para llegar a la mejor metodología que les asegure que en el momento que ocurre este accidente tengamos una estructura clara de cómo llevarlo a cabo, de qué manera se describe este accidente, qué testigos se utilizan para recoger estos hechos que han ocurrido, el análisis de causas, muy importante. Las empresas hay muchas veces que no encuentran la manera de llegar a la causa real del accidente, hay metodologías, entonces tenemos que ir de la mano con ellas, explicarles estas metodologías, pues hay 5 porqués, hay análisis de causa y todo esto lo procedimentamos, lo ponemos en una estructura para que sean capaces de afrontar este accidente en el momento que ocurra. Por supuesto, después de un análisis de causa, investigación de establecimiento de acciones correctivas y seguimiento y cierre de las mismas. De esta manera podemos asegurar o podemos un poco normalizar la manera en la que las empresas se acercan a esta investigación de accidentes de la mejor manera posible. Y así es como trabajamos. Muy bien. Pues pasamos a Eva Pardo. Eva es gerente desde 1999. También a pesar de su juventud, tiene muchos años de experiencia, gerente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Laboratorios Medicamentos Internacionales, Medinsa. Es licenciada en Ciencias Químicas por la UCM, tiene el grado de licenciatura por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, en 3 especialidades, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía, un máster en Prevención de Riesgos Laborales, es responsable del servicio de prevención propio de la entidad y también del sistema de gestión de seguridad y salud. Yo tengo aquí muchos más méritos de Eva Pardo, pero yo creo que si leo completo los currículos de las ponentes, teniendo en cuenta sus muchos méritos, nos vamos a comer el tiempo de la mesa redonda. Yo no sé, Eva, si con esto ya te hemos presentado suficientemente, sí, claro, y el público está suficientemente impactado en cuanto a tus conocimientos en la materia. Así que, si te parece, Eva, yo me gustaría preguntarte, a ver, tú como responsable de una empresa que tiene 300 empleados y unos 6.300 metros cuadrados de superficie de producción en Madrid, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en la implementación del sistema de gestión? Sé que tenéis la 45001, ¿cómo fue tu aterrizaje, digamos, en esto? ¿Cómo has puesto en marcha lo que has puesto en marcha, nada menos que en una empresa de las dimensiones de Medinsa? Pues os cuento un poco la parte práctica. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Nuestra experiencia comienza en el 2011 respecto al sistema de gestión en cuanto a la obtención del certificado, que entonces era el sistema OSAS 18001. Pero no partíamos de cero, o sea, desde los finales de los años 90, pues Medinsa ya trabajaba, ya tenía un departamento de prevención de riesgos, de seguridad y salud, dependiendo directamente de dirección general. Esto es importante porque no todas las compañías, si son pequeñas, lo deben de tener, pero si no tienes a alguien dentro de la estructura que se responsabilice de toda esta gestión, es muy difícil hacer prevención desde fuera, es difícil. Entonces ya no partíamos de cero, llevábamos muchos años trabajando, pues con el marco era la ley de prevención y todo su desarrollo posterior. Y a finales de 2010, la organización se plantea pues, de forma voluntaria, el sistema de gestión es un sistema voluntario, abordarlo y certificarnos con ese sistema de gestión. Nos certificamos en 2011 y el primer paso fue hacer un diagnóstico inicial muy exhaustivo, que para mí eso es muy importante. Cuando una organización se plantea abordar el proyecto de certificación de una norma, tiene que hacer muy buen diagnóstico para saber en qué punto está, para saber qué le falta y cómo planificar y qué recursos necesita para conseguir el objetivo final. Y para mí también es muy importante no perder el objetivo final, porque muchas veces el objetivo creemos que puede ser un sello, se habla muchas veces del sello, la certificación, la visibilidad del sello, pero no tienes que perder el objetivo, que el objetivo final es eliminar los accidentes y las enfermedades profesionales y promover el bienestar y la salud de los empleados. Ese es el objetivo y yendo a ese objetivo final, todo lo que ha explicado Victoria. Hay que hacer muchos procedimientos, hay que hacer un manual, hay que trabajar de una forma estructurada. Es la ventaja que yo he vivido como experiencia al implantar una norma respecto al simple cumplimiento de la ley, que no es poco, es mucho, pero te organiza el trabajo
de una forma estructurada. Y también otro elemento importante es que te auditas todos los años. Nosotros nos certificamos en el 2011 y empieza el ciclo de certificación. Cada 3 años hay que renovar el certificado, pero cada año tienes una auditoría de verificación. Esto a efectos prácticos supone una auditoría interna todos los años más una auditoría de verificación. Son 2 auditorías al año. Y a veces pueden durar 5 o 6 días en función del volumen de plantilla. O sea, se sienta un auditor o una auditora con nosotros. Victoria, por ejemplo, ha estado con nosotros, nos conoce, y no se separa de ti en 5 días. O sea, así. Es así, o sea, son 5 jornadas enteras o 6. Cuando tienes que renovar el certificado, se amplía. Y luego, además, nosotros, como hemos asumido internamente parte de la prevención siempre, hay parte concertada, pero parte interna, tenemos también la obligación legal de la auditoría reglamentaria, la auditoría de PRL, que es obligatoria en nuestro sector por estar en anexo 1 cada 2 años. Entonces, nosotros tenemos auditoría legal en los años pares, empezamos en 2011 y empezamos los ciclos de certificación. Cuando llega 2018, sabéis que se aprueba la ISO 45001, que ha tardado mucho en aprobarse porque no existía ISO, ¿no?, en temas de prevención de riesgos. Y a las organizaciones les dan un plazo para adaptarla, para hacer la migración, de 3 años. O sea, teníamos plazo hasta el 2021. Por nuestro sistema de gestión, como a nosotros en el 2020 nos correspondía renovar certificado, planificamos esa transición en el 2020. Creímos que era más adecuado hacerlo en el 2020. Era un objetivo ambicioso porque teníamos que hacer la migración de un sistema a otro, teníamos que hacer la auditoría legal porque era año par y así lo tenemos establecido, y bueno, pero lo planificamos así. Lo que no sabíamos en el 2018 es que íbamos a vivir una pandemia en el 2020, entonces eso complicó muchísimo más las cosas, fue un año muy complicado. Pero bueno, nos certificamos con ISO 45001 y además la norma ha cambiado bastantes cosas respecto a OSAS, eso os lo puede contar muy bien Victoria. Y implica muchísimas más responsabilidades, sobre todo a nivel de liderazgo, que es una cosa importantísima, y a nivel de integración de la prevención en toda la estructura, que es la parte esencial. Sin eso no hay sistema de gestión bien implantado, si no se implican todos los departamentos, todos los responsables, desde el más alto nivel hasta el operario que está en máquina. Es esencial. Esa es nuestra experiencia. Eva, bueno, pues vamos a pasar a Elena, vamos a pasar a la fase dura. La fase dura de los accidentes de trabajo. Elena Carrascoso ingresó en la carrera fiscal en el año 94. Para mí es un placer presentar a Elena, nos conocemos hace mucho tiempo y es una persona por la que siento un gran afecto y una gran admiración profesional, y ella sabe que lo digo de verdad. Fue fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, después en la Fiscalía de Mérida, en la Audiencia Provincial de Badajoz, después en la de Segovia y después en la de Madrid a partir del año 2002. Es fiscal especialista, fue fiscal especialista en la sección de siniestralidad laboral de la Fiscalía Provincial de Madrid desde el año 2008. Desde entonces ha estado ininterrumpidamente en siniestralidad laboral y actualmente es fiscal adscrita a las fiscal de sala, a ver si lo digo bien, fiscal de la sala de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Fiscalía General del Estado, Elena más se ha centrado siempre en la divulgación de la importancia de la cultura preventiva, imparte clases a los centros de formación de la Policía Municipal, la Policía Nacional, hace ponencias y formación a la Escuela de Inspectores de Trabajo, al Colegio de Ingenieros Industriales, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos. En definitiva, que tiene una labor docente, didáctica, pues prácticamente equivalente a su función ante los tribunales. Es una persona, por lo tanto, de las más cualificadas que yo conozco, por no decir la más cualificada, para hablarnos de esto. Elena, cuando se produce, como decía Felipe, un accidente, se pone en marcha pues, un verdadero arsenal de procedimientos judiciales. Los penales, que son los que más intimidan, también de naturaleza laboral, de seguridad social, de recargo de prestaciones. El empresario se siente un poco intimidado ante lo que se le viene encima, ¿no? Cuando es un accidente grave. Es decir, es lógica la reacción del ordenamiento, pero se percibe con una cierta ansiedad por parte del empresario. Uno de los temas que más preocupan es la falta de criterios claros, especialmente por parte de los juzgados, más que de la Fiscalía, que la Fiscalía en ese sentido me parece que actúa con más rigor. Pero los juzgados imputan o investigan a los empresarios, a los empleados de los empresarios sin ningún criterio claro. Es decir, cuando se produce un accidente no se sabe si va a ir a declarar el presidente del Consejo de Administración o el encargado de la obra donde un señor se ha caído de un andamio.
Hay una circular, que la conoces mucho mejor que yo, de la Fiscalía General del Estado del año 2011, que establece unos criterios muy claros, pero no se aplica. Por lo menos en instrucción en los juzgados, los criterios son absolutamente caóticos. Yo no me resisto a contar una anécdota cruel que la he contado alguna vez en algún foro de este tipo. Una vez, hace años, yo fui con un empresario, presidente del Consejo de Administración de una constructora muy conocida, a declarar por un accidente no demasiado grave. Había ocurrido una obra y entonces, pues mientras esperábamos para que declarara a mi cliente, le pregunté al oficial del juzgado: ¿por qué habéis citado al presidente del Consejo de Administración? Es un tema menor, es un tema que no es grave, es una falta de seguridad en la obra, pues esto sería el encargado, ¿no? El coordinador, el jefe de obra, alguien así. Y me dijo la oficial: no, yo es que me dijo el juez que citar al representante legal, yo saqué de acceso la relación de cargos, marqué aquí en amarillo el que me figura al primero y le he citado. Y con ese criterio, el marcador de amarillo de la oficial del juzgado de instrucción número no sé cuánto de Madrid se imputó al presidente de la Administración en vez de imputarle a quien estaba próximo a la obra, quien tenía de alguna manera el dominio del acto, la capacidad de que una barandilla o un andamio estuviera o no estuviera en condiciones, etcétera. La sensación es de no estoy seguro. Yo he traspasado la función de prevención, tengo un servicio de prevención fantástico, le dedico muchísimo dinero, tengo auditorías, como decía hace un momento Eva, pero a pesar de todo, ¿por qué me citan a mí? Es decir, ¿cómo es un poco cómo funciona dentro de la Fiscalía, dentro de los juzgados, en la maquinaria judicial, los criterios para imputar al presidente del Consejo, al encargado, al coordinador? Ponnos un poco de luz, por favor, en esa cuestión. Gracias por la invitación y por tener la oportunidad de poder explicar cuál es nuestro trabajo e intentar aclarar todas estas situaciones en este marco de la Cámara de Comercio con tantos empresarios, creo que también algunos policías municipales que trabajan con nosotros, y tener la oportunidad de intentar aclarar. Este es un tema amplio y voy a centrar en lo siguiente. ¿De qué delito se puede imputar a el empresario cuando ocurre un accidente laboral? Lo primero es que saber qué tipo de delito puede ser responsable. Sería el artículo 316. Lo importante es saber que este artículo, este delito, es un delito de riesgo, es un delito que en Alemania no se conoce, es un delito que en el resto de Europa ni en Estados Unidos se conoce, porque se acusa, en el caso de que se produzca un accidente, por el delito de resultado y no por el delito anterior, que es el que voy a explicar. Brevemente decir de qué se acusa al empresario. Se acusa cuando, según este artículo, cuando los sujetos legalmente obligados, y si hay un sujeto legalmente obligado por la ley de prevención, es, en primer lugar, el empresario sin perjuicio de otros, primero sujeto legalmente obligado, y que con infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, la Inspección de Trabajo medirá qué infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales se ha producido, no faciliten los medios necesarios. ¿Qué son los medios? Los medios son plan de seguridad, evaluación de riesgos, formación, información, método de trabajo. Estoy analizando cada una de las palabras del delito por el que se podría acusar al empresario. De manera que la palabra medios es omnicomprensiva de medios materiales e inmateriales. No solo es el andamio, la red y la línea de vida, sino la evaluación de riesgos y el seguimiento que tiene que hacer el empresario de que esa línea de vida esté correctamente colocada en base a una posible delegación de funciones, en base a que hay algún profesional que se tiene que nombrar para que se encargue de esto. Bien, el sujeto legalmente obligado, empresario, que ha infringido una normativa de prevención de riesgos y que la inspección me ha dicho: fiscal, la normativa de prevención infringida es el Real Decreto 1627 de disposiciones de la construcción, y que no ha facilitado, digamos, un andamio. ¿A quién? A los trabajadores. Y que como consecuencia de esa omisión, porque no he facilitado, ¿se produce qué? ¿Resultado? No, no estoy todavía en el resultado, todavía no se me ha caído nadie del andamio. Estoy en el andamio, sin redes. Pero como no se me han colocado las redes, se ha producido ¿el qué? Una situación de peligro. Una situación de peligro grave. Por tanto, cuando el sujeto legalmente obligado con infracción de la norma crea esta situación de peligro grave porque no facilita el medio, es cuando puede ser o puede no ser autor del delito de riesgo. En el bien entendido que lo que nos está castigando es la infracción de la normativa de prevención de riesgos como tal, porque lo diga así la Inspección de Trabajo. Porque el fiscal valora la misma actitud, la misma prueba de la inspección de forma diferente. Nosotros no somos Inspección de Trabajo. Nos hace falta saber qué es
la norma, cuál es la norma infringida, pero podemos valorar de diferente forma esta omisión. Y en muchas ocasiones hemos pedido al juzgado archivo y que se sobresean aquellos procedimientos en los que incluso ha habido infracción grave con resultado mortal, y puedo contar aquí unos cuantos casos en los que el fiscal ha entendido que no había una relación de causalidad con el resultado. Porque yo analizo no en función ya del resultado muerto, sino yo tengo que analizar si esa omisión del empresario tiene la enjundia, la fuerza y trascendencia suficiente como para que ya haya generado un peligro grave al trabajador. ¿Y cómo sé yo analizar si hay un peligro grave? Yo, fiscal, artículo 4, ley de prevención. ¿Cuándo es grave el peligro? Cuando hay una probabilidad de que se produzca el daño y que este daño sea severo. ¿Es probable de que un trabajador que esté colocado en un andamio a 8 metros de altura, sin redes, caiga? Sí, es probable. ¿Es probable que el resultado sea severo? También. Pues ya puedo analizar que hay un peligro grave y una relación de causalidad. Esto es para una panorámica genérica de lo que es el artículo 316, y en el caso de que se produzca ya la caída, ya si hay un resultado, se acusaría al empresario, si concurren los requisitos legales que explicaré, del delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Insisto en imprudente porque en alguna ponencia algún interviniente me dijo que porque no era doloso. No conozco ni creo que exista ningún empresario ni titular de esta obligación de garantía que tenga intención de que se produzca semejante accidente. Por tanto, el resultado siempre imprudente. Criterios. La Fiscalía, desde el año 2007, se crea una Fiscalía de la Unidad de Seguridad Laboral con el objeto de analizar estos delitos complejos y con el objeto de dotar de formación a los fiscales en los que cada una de las provincias fiscalías de España tengan unos criterios facilitados por la unidad donde yo trabajo para que sepamos impulsar el procedimiento y explicar al juez que no es especialista y que estamos luchando para que se logre la especialización de los jueces y magistrados a través del Consejo General del Poder Judicial, para que el fiscal, todavía esto ni se contempla, y el fiscal, ¿qué hace? El fiscal tiene que analizar quién dentro del organigrama de la empresa puede ser el sujeto legalmente obligado, además del empresario, a dar estas medidas de seguridad. Si tenemos aquí algunos policías municipales que conocen el convenio con el que se trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, que hacen esta infografía tan detallada y que hacen esta investigación, es muy importante este trabajo que se nos facilita, porque para evitar prescripción y para evitar estar en el juzgado de instrucción, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Por qué se cita a uno? ¿Por qué se cita a otro? Quiero saber el organigrama de cada una de las contratas y subcontratas y saber las responsabilidades penales de cada uno de ellos. Y aquí hay algo muy importante que sí que quiero decir. ¿Por qué se acusa al empresario? ¿Por qué pensamos que es el empresario? El artículo 15 de la Ley de Prevención establece una serie de obligaciones del empresario que son inexcusables. Es el titular de una obligación de garantía, puesto que tiene una responsabilidad jerarquizada, tiene una relación de jerarquía con el trabajador, tiene un derecho el trabajador de protección. A diferencia de, por ejemplo, en la seguridad vial, que estamos todos en situación de igualdad, el empresario, artículo 14-15, establece: usted tiene una obligación de garantía, se beneficia del trabajo, lógicamente, de su trabajador, y tiene que protegerle. Es que el artículo 15 es hasta aburrido, redundante, explicando la labor de seguimiento que tiene que hacer el empresario respecto del trabajador. ¿Significa que es el único responsable? ¿No? ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Todos aquellos que estén en una situación de poder, de decisión, de mando, lo ejerzan de una manera, con un mando superior, intermedio o subalterno, lo ejerzan de forma de hecho o reglamentaria. Todas estas personas con poder, decisión y mando tienen la obligación de conocer la normativa preventiva, hacerla cumplir, adoptar las medidas necesarias para evitar la situación de peligro. Y solo en el caso de que hayan sido renuentes, no hayan cumplido con su obligación, no hayan controlado la fuente de peligro, se debe analizar si son sujetos responsables. De manera que el Tribunal Supremo, a través del artículo 318, abre la autoría para que, además del empresario, que es el primer sujeto legalmente obligado, pueda hacerlo también dirección facultativa, coordinación de seguridad, encargado, jefe de obra, pero siempre y cuando el fiscal tiene que analizar detalladamente en el escrito de acusación cada una de las competencias individuales en materia de seguridad que ha incumplido cada uno de estos posibles responsables y que tengan relación de causalidad con el accidente. Si tuviera más tiempo, explicaría incluso situaciones en las que ha habido accidente mortal sin responsabilidad de nadie. Delegación. Si tengo 2 minutos,
¿Más o lo dejo para...? Importantísimo, Adelante. quiero terminar de aclarar esto. Delegación de función, porque es una pregunta fundamental que me hace Diego. El empresario, si yo he delegado ya mis funciones, ¿por qué sigo siendo responsable? ¿Cómo se hace esta delegación y qué requisitos tiene que cumplir? Jurisprudencia. 3 requisitos. Tiene que ser capacidad. ¿En quién delego? La delegación no es encárgate de la seguridad, ¿no? Tengo que decir, encargar la seguridad, delegar en persona que esté capacitada, cualificada, que tenga conocimientos, que tenga formación, que sea un profesional. ¿Cuántas veces en juicios el encargado de obra, recurso preventivo, oficial primero o de segunda, es que me ha delegado a mí la seguridad? Se comprueba en el juicio que este señor no tiene ni la capacidad del control de la fuente de dominio. Por tanto, encárgate de la seguridad. Es una huida hacia adelante en el que incluso cuando hemos acusado, creyéndonos que esa delegación era real, al oficial de segunda, hemos visto, esto fue en los principios de la siniestralidad, cuando estábamos todos aprendiendo, pues no había una delegación real, porque si no hay una capacitación, ¿cómo voy a delegar en quien no tiene esa cualificación? Segundo requisito, instrumentalización. Tengo que facilitar los medios, los recursos, para que la persona cualificada pueda implementar las medidas de seguridad. Pero ¿cuál es el tercer requisito, el más controvertido, el más importante y el que más se discute? El control, el deber del control sobre el delegado. ¿Qué significa? Que cuando el empresario delega persona cualificada y delega también los medios, ¿ya me desconecto de mi obligación de garantía? No. Jurisprudencia insiste en la unidad de seguridad laboral. Analizamos toda la jurisprudencia de todas las audiencias provinciales año por año y es unánime que dice: no se desconecta el empresario de su obligación de garantía por la delegación de funciones, pero se transforma su obligación. Tiene que controlar al sujeto delegado. Ya no controlo la fuente de peligro. Tengo que controlar que la persona capacitada y a quien le he dado el medio hace su trabajo. Lógicamente, si estamos ante una empresa con riesgos químicos, es entendible que los empresarios nadie tendría por qué conocer cuáles son los riesgos, las evaluaciones, las medidas de seguridad de una empresa dedicada a riesgos químicos. Los empresarios tampoco son técnicos en prevención ni químicos y no prestan su servicio. Pero sí tiene que asegurarse de que haga su trabajo la persona delegada. ¿Cómo? Revisando las evaluaciones, cada cuánto tiempo va este señor, se reevalúa, se actualiza, paso por la empresa, veo que no tienen mascarillas, se hacen mediciones en el caso de enfermedades profesionales. Esto es, hay mucha jurisprudencia, he ido a muchos juicios en los que he acusado al empresario porque sostenía que se desplazaba su obligación al contratar el servicio. Siento decir, señores, que hay que tener una actuación proactiva de control sobre la persona que tiene a su cargo la fuente de peligro y yo como empresario tengo que controlar a esta persona. No me extiendo más para no... Pero quiero dejar claras estas cuestiones, estas ideas generales, que esta desconexión no se produce. Muy bien, Elena. Pues vamos a volver atrás, si os parece. Después de esta incursión, por los procedimientos judiciales, volvamos a la fase preventiva. Victoria, la metodología ISO, ¿qué ventajas tiene? Es decir, ¿por qué es mejor con ISO que sin ISO? Claro. ¿Cuál es vuestra experiencia? A ver, yo escuchaba a Elena, escucho toda esta parte final y además de que se nos ponen los pelos de punta, es que la vivimos desde la parte preventiva, ¿no? Es que ya cuando entras en las empresas tratas de que no se llegue a este punto y encuentras ese inicio en el que dices, vamos a ver, vamos a poner los cimientos, ¿no? Vamos a conseguir que una organización sea capaz de no llegar a ese punto final porque verdaderamente pues es doloso. Entonces, en este momento, nosotros entramos en una empresa y lo primero que hacemos normalmente es enseñarles la norma. O sea, es que tratamos muchas veces con interlocutores que no conocen normas, no conocen legislación, hay muy pocas personas formadas, esto también ocurre, es decir, no solamente evidentemente un empresario, sino todas aquellas personas en las que ellos van delegando en esta cadena, nos encontramos con personas que no están formadas, que están asumiendo tareas preventivas y no tienen una formación profunda, que tienen una formación de nivel básico, una formación súper somera, y les hemos puesto en este punto a defender la gestión preventiva de tu organización. Hemos puesto un servicio de prevención ajeno y nos hemos quedado tan a gusto. O sea, así. Entonces, claro, esto es un problema porque realmente ni ellos mismos son conscientes de que cuando llegue este momento, el inicio
Es el principal problema. Estos cimientos se asientan dándoles esta formación inicial, siendo muy exhaustivos en la necesidad de que tengan personas competentes y de que hagan un buen diagnóstico de inicio. Necesitamos saber qué les falta, qué medios necesitan, productivos, recursos humanos. También comentaba antes con Eva, la parte de gestión de los recursos. Los departamentos de prevención son departamentos casi siempre demasiado infradimensionados. O sea, no podemos pensar que una empresa con un volumen importante de trabajadores puede tener un servicio de prevención ajeno y un interlocutor que es el responsable de la prevención en la empresa y ya. Son recursos que no son reales. Entonces partimos de esta base con este inicio de puesta en planteamiento, todo el diagnóstico, la situación de partida. Les ayudamos a ver cómo están en cada una de estas fases. Lo que hacemos principalmente es estudiar con ellos en cada una de sus cajitas cómo están trabajando, quiénes son estos responsables, ponemos todo lo que nosotros sabemos en valor y hacemos unos procedimientos y unos estándares que les puedan servir a la hora de llevar a cabo todas las acciones preventivas que luego tengan lugar. Hay una fase de implantación en las normas también que es muy importante, que incluso puede volver atrás con la redefinición de procesos y procedimientos, que nos ayuda a poder ver in situ todo lo que están haciendo y si esto que están haciendo les está sirviendo. Es que hay ejemplos muy claros como, líneas de vida. Instalamos una línea de vida. Es que no es instalamos una línea de vida, es que instalamos una línea de vida, mantenemos una línea de vida, revisamos la empresa que hace el mantenimiento y la instalación de la línea de vida y confirmamos que la persona que ha hecho esos mantenimientos de esas instalaciones de la línea de vida tiene la formación suficiente y adecuada. Entonces, todo este proceso es fundamental que lo tengan claro las empresas de inicio, porque cuando llegan al final se lo van a preguntar y no lo saben. Entonces, hay que empezar haciendo un buen diagnóstico, formándoles, estableciendo procedimientos que tengan muy claro qué es lo que hay que hacer. Y esta es nuestra ventaja. Entonces, principalmente, yo creo que ayudamos a las empresas a que estos procedimientos estén instaurados, estén implantados, estén auditados y estén certificados, porque les va a aportar credibilidad, les va a aportar seguridad. Y cuando yo veo un sello al final de una norma, lo que sé como poco es que se han parado a pensar, han visto qué legislación les aplica, cumplen con la legislación y tienen una manera estructurada para poder trabajar dentro de su organización, lo cual al final entendemos que es el inicio y la parte más fundamental para no llegar al punto final y además poder dar respuesta al trabajo diario que tenga toda la organización. Eva, ¿qué opinas? Lo ha contado muy bien, Victoria. Y la verdad es que sí, da miedo lo que cuentas, porque claro, como estáis poniendo, claro, el resultado final trágico, que es un fallecimiento, pero es que esto ocurre, pero a veces no hay cosas ni siquiera tan graves, pero que también pueden requerir una investigación y puede surgir un problema en la empresa. Entonces, era lo que decía antes, primero un diagnóstico inicial de cómo estamos y dimensionar bien los recursos, tanto humanos como económicos, porque es verdad que siempre decimos la prevención no se tiene que ver como un gasto, es algo que es una inversión y que evita problemas, eso es cierto, pero también es cierto que tiene que tener una partida presupuestaria, porque sin dinero es muy difícil hacer prevención, los equipos de protección cuestan dinero, la formación cuesta dinero, consultorías externas especializadas, porque es imposible saber de todo. O sea, los riesgos, depende de la actividad, pero los riesgos de seguridad que provocan accidentes, los riesgos higiénicos que provocan enfermedades profesionales, ruido, componentes higiénicos, todo lo que es la parte industrial, que es muy amplia. O sea, solo la identificación de requisitos legales que aplican en una empresa es infinita. Eso es inmanejable si no tienes un sistema de gestión. Puede ser certificable o no certificable, en mi opinión es que tiene que ser certificable porque te obligas a tenerlo al día y revisado por una entidad externa que te va a ayudar también, ¿no? Que te va a ir haciendo crecer y mejorando. Pero solamente la cantidad de legislación, ya os digo, de industrial, de prevención, si nos metemos con medio ambiente, que también tiene que ver al final mucho con la seguridad en algunos aspectos, es inmanejable si no tienes una estructura organizada en la compañía. Es imposible. Y para mí una cosa muy importante también es la cultura preventiva. Cuando te planteas implantar un sistema de gestión,
introduces un cambio en la organización. Y los cambios, hay personas que se adaptan bien a esos cambios, los ven como un reto, hay gente que es más reactiva. Entonces, tienes que intentar convencer de que es un cambio para bien, que es un cambio para mejorar y que evidentemente hay veces que no puedes tener todo controlado al 100% y el accidente puede llegar a ocurrir, pero por lo menos que lo tengas controlado, que lo tengas evaluado, que tengas todos los mecanismos para controlar esas acciones. Y si llegas al punto trágico final que puede ocurrir, que es cuando alguien ya se hace daño, que eso por supuesto es un fallo del sistema, porque la mayoría de los accidentes son evitables, pero es verdad que accidentabilidad cero también creo que es un objetivo un poco una utopía, difícil, ¿no? porque la utopía, claro, en una actividad de un departamento administrativo, pues claro que llegas a accidentes cero, por supuesto, porque el riesgo es mínimo, pero en una fábrica, en un proceso productivo que manejas químicos, que manejas cargas, que estás expuesto a ruido, que manipulas objetos, hombre, pues el riesgo cero es difícil, ¿no? Pero por lo menos si llegas a ese punto final trágico, que hayas tenido todo tu sistema de gestión bien organizado y que hayas controlado todos esos parámetros. Entonces, importantísimo implicar a toda la organización. Los departamentos de prevención, sin los responsables de otros departamentos, sin los trabajadores, sin la RLT, muy importante, los delegados de prevención, que es una parte muy importante en la prevención y tienen funciones específicas y están así descritas en la ley. Todos tenemos que ir alineados en la misma dirección. Si hay algún departamento que dice, no, esto no es mi trabajo, esto es del departamento de prevención, el sistema fracasa. Es imposible si no están todos los departamentos implicados. Y tienen que entender que si tú eres un responsable con personal a tu cargo y tienes un ámbito de responsabilidad, tu área de actuación, también eres responsable de los accidentes que allí ocurran o de los riesgos que detectes. Si todo lo delegas en otra persona pensando que tú no tienes esa responsabilidad, el sistema es imposible que haya un engranaje bueno. Y por supuesto el trabajador, que muchas veces también los trabajadores, después de haberle dado todas las medidas preventivas, toda la formación necesaria, todo lo que tienes que hacer, el trabajador tiene comportamientos imprudentes. Pero, en último término, también eres responsable de vigilar esos comportamientos imprudentes y de poner las medidas para que no ocurran. O sea, al final, la responsabilidad, es lo que ha dicho ella, recae siempre en el empresario. Entonces, se tiene que asegurar muy bien que todo eso esté bien engranado. Yo, una pregunta así fuera de carta que se me ocurre, es decir, Elena, por tu experiencia, ¿qué valoración tiene o puede tener los tribunales que una empresa que ha sufrido un accidente tenga una norma ISO implementada, certificada? Y en segundo lugar, en cuanto a ese deber, digamos, residual de control que nunca abandona al empresario principal, ¿las auditorías de prevención crees que cubren esa necesidad o esa proactividad? Es decir, hay una métrica de decir, yo que soy empresario y quiero cumplir ese deber residual de control que tengo, ¿cómo puedo estar seguro de que lo estoy haciendo bien? ¿Tengo que darme un paseíto por la fábrica de vez en cuando? ¿Puedo hacer una auditoría y con eso he terminado? ¿O tengo que pasar? Es decir, ¿qué métrica se puede argumentar ante los tribunales para decir, mire, ese deber residual lo he cumplido con creces, he hecho esto y esto? ¿Qué seguridades o qué criterios objetivos se podrían manejar? Sí, dependerá siempre de la envergadura de la empresa, claro, porque si es una empresa pequeña o mediana y el riesgo que no está controlando el delegado, si ese riesgo no está controlado por el delegado, es una empresa pequeña, es visual, porque es percibible por todos, no se puede excusar el empresario diciendo yo no lo conocía. Claro, si estamos hablando de una grandísima empresa. La Casa de la Moneda, hubo un accidente hace muchísimos años de una trabajadora de un servicio de limpieza. El asunto se archivó y fue un accidente mortal, que había una cadena de responsables de delegantes de delegados. ¿Cómo te aseguras? Esa es la caballo de batalla. ¿Cómo se desconecta o cómo tiene que controlar al delegado el empresario? Dependerá siempre del trabajo de la empresa, pero como bien han explicado mis compañeras, toda esta labor preventiva de coordinación, de seguimiento, de reuniones, de reevaluación, claro, también dependerá el organigrama de la empresa, porque hay empresas que tienen tantísimo volumen que ya no es solo el empresario, hay jefes, hay muchos encargados. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una macro. En Estados Unidos recuerdo que estuve viendo cómo se construía un estadio de fútbol en Minneapolis monstruoso porque se trabajaba día y noche. Vale, ahí no podemos decir el empresario puede estar paseando, vigilando, ¿no? Pero tiene que sí estar nombrando a las personas responsables
entrevistarse con ella o tener a alguien dentro de la cadena de responsables que esté vigilando que este señor tenga una conducta proactiva, que esté haciendo la evaluación. ¿Cómo la está haciendo? Infórmame qué es lo que está pasando. Estamos abordando ahora en Fiscalía el tema de las enfermedades profesionales, que es un tema que me parece interesantísimo, el tema del sílice, el amianto de Madrid. Claro, el empresario no tiene por qué conocer cómo se puede contagiar o cuál es el valor legal permitido y cómo se hace una medición, porque para eso ha contratado a un técnico de prevención, pero sí puede saber si el técnico de prevención hace las mediciones, que nos hemos encontrado que no, o que las hace cada mucho tiempo, o que no va por el centro de trabajo, entrevistarse, hablar con el delegado. Presénteme su trabajo. Lo han dicho muy bien ellas, todo es un conjunto. Lógicamente no va a hacer el empresario la medición, pero sí que hay que tener una mayor relación y una mayor preocupación, y esa actividad no es me quedo en mi despacho, he contratado y ya me desconecto, porque insisto que la jurisprudencia reitera que esta obligación de garantía no se cancela sino se transforma, y la mejor respuesta es lo que acaban de decir mis compañeras, con esa labor de seguimiento. No hacer el trabajo del delegado, pero preocuparse de usted dígame qué es lo que está haciendo, documentar esas reuniones. Hemos venido a estas reuniones, levantamos un acta, compruebo tal. O que las personas que están por debajo también de mí tienen esta actuación. Por eso hablábamos de antes de poder de decisión y mando. No solo es el empresario. Y también puede ocurrir, como bien dice Eva, que se hayan cumplido con todas las normas, que se compruebe que la empresa detalladamente ha hecho la correcta gestión, ha hecho una auditoría correcta y que el fiscal diga, pues es que no veo responsabilidad penal. Porque he tenido accidentes mortales en los que el fallo que ve la inspección de trabajo no tiene relación de causalidad o la suficiente fuerza para mí como para acusar, porque el riesgo cero no existe. Y también comentaba que además de los escritos de acusación, también pedimos un archivo, porque no hay delito sin dolo o culpa, y no toda infracción constituye un delito, aunque después haya un resultado. Pero la mejor respuesta es lo que dicen ellas, porque técnicamente saben cómo el servicio de prevención o se hacen las auditorías, y es importante hacer las auditorías para que se vea que la empresa tiene esa preocupación y que está intentando controlar todos los riesgos. Sí. La auditoría podría ser un es que elemento ayuda a suficiente o casi comprobar suficiente. que estamos, de hecho, la mayor parte de los accidentes no se producen en las grandes empresas, o las mayores fallas las vemos, como bien has dicho, Eva, y yo también he dicho en otras ocasiones, es una cuestión económica, de dinero. Es una inversión. Yo creo que el dinero que se gasta en recursos preventivos es una inversión. Yo recuerdo que dije esto en la COE hace tiempo, que hemos notado que precisamente por esta falta de inversión se producen accidentes. Claro, si no se paga formación, si no se pagan recursos, no se pagan andamios, pues claro, es que es blanco y en botella, se produce el accidente. Me dijeron que no, que sí que se estaba invirtiendo. Claro, muchas empresas que sí, pero las que nos llegan a nosotros es porque falta esa inversión económica, y en las pequeñas y medianas pues no hay formación, porque hasta el propio empresario es un trabajador. Y no está, como bien has dicho, no está formado ni él. Y contrata gente y tampoco lo forma. Y lo que no puede aceptarse es que la formación se facilite por un empresario que no sabe cómo hacer su trabajo, ni está cualificado, ni por un compañero que tiene experiencia. La formación no se presume, la formación hay que darla. Porque la formación es uno de los medios que el artículo 316 dice, sujeto obligado tiene que facilitar medios, y entre ellos es la formación. Y si el sujeto legalmente obligado tampoco tiene formación porque es un pequeño empresario o mediano, tenemos el delito. Entonces es cuestión económica, sí. Y cuestión de conciencia y de cultura preventiva también. Sí, y creo que nos hemos avanzado muchísimo en la cultura preventiva. Sí. Porque veo que ya en Fiscalía nos llaman de muchos sitios y la cultura preventiva ya tiene que ser una referencia. Y de asumirlo como un coste más de la empresa que nos va a beneficiar, porque en el caso de que haya un accidente, si demostramos que tengo una formación, tengo unas medidas preventivas, luego ya miraremos si el trabajador se ha subido al andamio sin la línea de seguridad y que no se ha vigilado. Ahí ya también podríamos hablar, bueno, a lo mejor esa falta de vigilancia ya no me llega al empresario esa responsabilidad, porque si este señor se está subiendo de motu propio con formación a un andamio y no quiere utilizar, sí que hay una labor de vigilancia. Pero cuando estamos en una obra, lógicamente el empresario dueño del estadio de fútbol norteamericano o de cualquier empresa aquí no va a estar vigilando a cada uno de los trabajadores. Ya tenemos un jefe de obra o un encargado de obra.
que tiene que estar vigilando. Y ahí ya la responsabilidad, si facilito los medios y doy formación y ese trabajador no cumple con sus obligaciones de seguridad, puedo hacer responsable a quien le vigila, que es que está más cerca del proceso productivo, que sería el jefe de obra o encargado. Allí no sería responsable el empresario. Genial. Eva, ¿cómo gestionáis vosotros los accidentes? ¿Alguno de esos accidentes que ocurren de vez en cuando sin que nadie pueda evitarlo? Nosotros, ¿Qué procedimientos afortunadamente, seguís? todos los accidentes que hemos tenido han sido clasificados como leves. Sabéis que los accidentes los clasifica el médico que atiende el accidente, ¿no? Hay una clasificación leve, moderado, grave. Todos, afortunadamente, han sido leves. Es verdad que algunos con más importancia que otros. A mí me importa mucho también lo que llamamos, bueno, en cada organización se nombra de una forma, cuasi accidentes o incidentes, es decir, incidentes sin daño personal. Con el trabajador presente. Con el trabajador presente, o sea, diferenciamos un accidente de una enfermedad profesional porque un accidente es algo que ocurre de forma brusca, ¿no? Pensamos en cualquier accidente, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en una organización. Algo que ocurre de forma brusca y de repente, ¿no? Eso es un accidente. Puede provocar daño a la salud o puede no provocarlo. Entonces estaríamos hablando de cuasi accidente o incidente. Hay que comunicar ambos y por la misma vía, es como nosotros lo hacemos, con un procedimiento estructurado de comunicación del accidente o incidente. Esto es cultura preventiva también, porque muchas veces los trabajadores esto ha costado, ¿no? Integrarlo en la organización. No, te comunico solo cuando me hago daño, cuando me ha pasado algo que me ha provocado un daño. No, si no te ha ocurrido un daño, pero tú has provocado un incidente o ha pasado algo, se ha caído algo, pero no te ha dado, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo en la formación. Es el mismo accidente si se nos cae ahora mismo una plancha del techo, si nos da... es un accidente y se cae aquí en el medio, es un incidente, pero el hecho en sí es el mismo, hay que investigarlo, hay que saber por qué ha ocurrido, hay que hacer un proceso de investigación. Entonces, importante, el primer paso es la notificación y tiene que ser rápida, porque además hay unos requisitos legales que un accidente que cause baja tiene que ser notificado a las autoridades en 5 días hábiles. Entonces, eso es un trabajo que se hace en colaboración con recursos humanos y por eso la necesidad de comunicarlo rápido. Y otra razón para comunicarlo rápido es que la información reciente es más fácil de obtener que vamos a comunicar un accidente que ocurrió el mes pasado. No, eso no puede pasar. Oh, es que no pasó nada y no lo digo. No, eso no puede pasar nunca, siempre hay. Y también por eso tenemos que ser también muy transparentes en las organizaciones, no culpabilizar nunca, porque evidentemente muchas veces puede haber una responsabilidad de una mala práctica o de no haberse puesto el EPI correcto, puede ocurrir, pero no culpabilizar nunca, porque es incluirles en esa investigación, tanto a su responsable, como el departamento de ingeniería o mantenimiento que puede aportar, o calidad, o almacén, en fin, dependiendo del área en la que se haya producido, colaborar todos, verlo como una colaboración. Vamos a analizar bien las causas, que nunca es una única causa, siempre hay causas múltiples, y si haces un buen análisis de causas, tienes unas acciones correctivas bien diseñadas. Si no haces un análisis de causas bueno, puedes estar haciendo acciones correctivas que no solucionan el accidente, ¿no? Que no lo previenen en el futuro. Para mí es muy importante también eso, trabajar en los accidentes que no han provocado daño, en los incidentes. Y un paso anterior a eso es en las medidas preventivas, en hacer inspecciones de seguridad internas, implicando a toda la organización, es decir, en tu área de trabajo, qué riesgos observas. Y vamos a hacerte partícipe. O sea, yo creo que esa es la clave del éxito, que todo el mundo se sienta responsable de la seguridad y la salud, tanto de la gente que tiene a su cargo como de la tuya propia, porque si encuentras un trabajador que es un temerario, que no cumple bien las medidas de seguridad, tú tienes que tomar medidas también como empresa. Tienes que, bueno, podrías incluso aplicando la ley a sancionarle, que es una medida que hombre, si no, es mejor no llegar a ella y no tener que hacerla, pero tiene que saber que también tiene unas responsabilidades. Entonces yo iría siempre a una definición de puestos muy específica, dando responsabilidades a cada persona en la organización, a todos los niveles, y sabiendo que una parte de su responsabilidad es esa investigación de accidentes, esa comunicación y hacer partícipe a todo el personal. Y luego hacer seguimiento, porque las medidas correctivas que tú puedes aplicar, tienes que hacer el seguimiento para ver si son eficaces, pero eso está pasando también incluso con la formación, que la formación, por supuesto, es la clave de todo, la formación a nivel de cultura preventiva y formación técnica y formación la necesaria que tengas, ¿no?, que tener para desempeñar tu puesto de forma segura. Los auditores, en los últimos años, esto cada vez, por supuesto, va a más y son sistemas de mejora continua, ya no te piden solo
que justifiques la formación que has impartido, sino si esa formación es eficaz o no. Tienes que hacer controles incluso de que esa formación haya sido eficaz. No me vale con que has firmado un curso de 1 hora y te he contado todos tus riesgos. No, ¿es eficaz o no es eficaz? ¿Y cómo comprobamos esa eficacia? Pues también tienes que implementar mecanismos. Haces inspecciones internas, a ver si los procedimientos están bien implantados, si salen no conformidades o no. Si tú preguntas a un trabajador, ¿conoces el procedimiento de, no sé, cómo te tienes que subir a una escalera para...? Si te dice que no, o le observas, que al final lo mejor es bajar a planta y verlo, y no lo está haciendo bien, ahí tienes que abrir una observación, explicarle y volverle a dar información. Dices, estás formado, o sea, a lo mejor te he formado 3 veces, pero si no es eficaz, puede ser o porque tú no lo hayas entendido bien, porque yo no lo haya hecho bien. Entonces yo, como me enfrento a una investigación de accidentes, primero intentando que todos los departamentos implicados colaboren, incluso los delegados de prevención, es importante también que ellos colaboren. Y no hacer sentirse a nadie culpable. Cuando yo intento hacer alguna dinámica de investigación de causas, muchas personas, si se ponen a la defensiva, dicen, no, esto no es mi responsabilidad, no, esto ha sido siempre es culpa del otro, ¿no? Y digo, bueno, no se trata de culpa ni no, se trata de responsabilidades. Y vamos a empezar, empiezo hablando yo, venga, voy a hablar yo como Eva Pardo, ¿qué puedo mejorar yo en mi ámbito de actuación? Y ya el ambiente se relaja un poco, ¿no? Y dices, bueno, venga, Eva también saca sus pegas, porque es verdad que tenerlo todo controlado es muy difícil, pero por lo menos tener ese espíritu de colaboración y decir que esto también es mío. No, llega el accidente, el departamento de prevención investiga, me elabora un informe y ya está. No, tú tienes que ser parte de esa investigación. Si no, de verdad que es muy difícil, porque el trabajo es inmenso. Es inmenso, son riesgos muy diversos, los aspectos de la ley son enormes, la norma es muy exigente, es una norma muy exigente, y controlarlo todo es muy difícil sin un equipo que colabore. Imposible. No, este tema de las investigaciones, llevado al ámbito judicial, que es el que yo mejor conozco, es un tema enormemente peligroso. Cuando se hace ocurre un accidente, se ha hablado de accidentes leves, pero cuando ocurre un accidente grave de los que llegan de verdad a los juzgados y la gente se la juega, pues siempre lo primero que hace el juzgado, primero la inspección de trabajo y luego el juzgado, es pedir la investigación interna. Entonces, claro, cuando ha habido algún fallo y ha habido un accidente grave y están en juego responsabilidades penales, pues entregar la investigación interna puede ser entregar al juzgado o a la fiscalía una prueba que se va a volver en tu contra, ¿no? Entonces, evidentemente la investigación interna debería jugar un papel, como has explicado muy bien, didáctico, es decir, ¿qué ha salido mal? Es decir, ¿cómo podemos hacer que esto no vuelva a suceder? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué el sistema que parecía infalible no ha sido infalible? Y uno debería poderse confesar en la investigación interna, ¿no? Hacer un acto de contrición y decir, hemos hecho esto mal, y esto mal, y esto mal, y para que no vuelva a suceder, vamos a hacer esto y lo otro y lo otro. Pero es que eso luego va a acabar en el juzgado, ¿eh? Entonces, ahí parece que parece que a uno le cogen un poco por la espalda, ¿no? Es decir, yo creo, me gustaría hacerte en primer lugar la pregunta a ti, Elena, ¿y tú no crees que hay algo que rechina, algo que va contra el derecho de defensa, que un empresario tenga la obligación de hacer un informe interno del accidente cuyas causas eventualmente pueden jugar en su contra y que eso luego pueda ser tener acceso a la inspección, al juzgado? No va contra el nemo tenetur, eso de que uno no debe está obligado a aportar pruebas contra sí mismo. La investigación del accidente se pide... No es, perdona que complete, no invita eso a que la empresa no sea sincera en la investigación interna y a que disfrace las causas reales del accidente y por lo tanto evite esta pedagogía que explicaba muy bien Eva que hay que hacer cuando ha ocurrido algo. Efectivamente. Y se pide efectos formales la investigación del accidente, pero lo importante es cómo se valora. Y ya partimos del hecho de que si se está investigando el propio accidente que ha ocurrido en una propia empresa, pues quizá no tenga, como bien podemos pensar, no sé si decir la profundidad o la claridad, porque podemos decir, aquí pueden salir una serie de cuestiones que no queremos facilitar esta información para no destapar, pues quizá una falta de medidas o una información que nos puede perjudicar. Nosotros esta información del accidente tampoco la valoramos demasiado, porque lo que nos interesa es el informe de la Inspección de Trabajo y del Instituto Regional. ¿A efectos formales se pide? Sí, pero no es determinante, porque ya contamos y partimos de la base de que, como no puede ser de otra manera, la empresa en la que ha sufrido un accidente que va a tener una posible repercusión administrativa y sobre todo puede ser penal, puede ir en contra de sí mismo el decir, pues mire usted, es que es verdad que yo al trabajador no lo he formado. Pero si es que, diga lo que diga la empresa, al final es la inspección la que me va a determinar cuál es la normativa de prevención infringida. Y ahí es donde yo me tengo que agarrar para saber realmente qué ha pasado.
o al informe de la Policía Municipal. De manera que esos informes no me preocuparía demasiado porque el fiscal los pide, se ven, pero no es nuestra base de nuestro escrito de acusación, sino la investigación que realiza la inspección y sobre todo la policía. Y es a partir de ahí de donde tiramos. ¿Le puede valer al inspector el informe? Le puede valer. Lo más importante para el inspector es cuando va al centro, se entrevista con los posibles responsables y analiza las causas. Eso es una cuestión más formal de la ley de prevención que ya efectos penales que me vaya a determinar qué responsabilidad penal o de dónde puedo tirar yo como fiscal para conseguir una acusación. No lo valoro para que nos preocupemos de esa manera. Aunque entiendo que el empresario diga, ¿cómo voy a decir que no he formado al trabajador y por eso se ha producido este atrapamiento en esta máquina que no tenía un resguardo de seguridad? Si lo vamos a averiguar igual después a través de la inspección. O sea, que no es una cosa determinante a partir de la cual el fiscal le haga la acusación. Se aporta, pero... Te aseguro que las empresas nos mandan los informes a los abogados para hacerles el control de cambios antes de hacerlos definitivos. Victoria, ¿tu opinión sobre esto? Pues mira, yo creo que aquí la principal ventaja que podemos tener a la hora de investigar los accidentes es que ya no cuando lleguen al final, sino en esta fase previa nos sirvan de ejemplo para la implementación de medidas necesarias que puedan surgir de investigaciones anteriores. No tanto ya a lo mejor, como dice Elena, en esa fase final en la que hay otros agentes que terminan investigando el accidente, sino esa fase previa en la que realmente estamos utilizando las conclusiones de un accidente previo para implantar medidas y que otro accidente no pueda tener lugar. Esa parte preventiva en la que tenemos que centrar cuando llegamos a las empresas y vemos que tienen un problema de accidentabilidad. A mí me parece muy importante también lo de las inspecciones, porque es una parte preventiva fundamental. Nosotros hemos conseguido que en empresas muy grandes hasta el empresario se involucre en la realización de inspecciones. O sea, nosotros proponemos llevar a cabo una metodología en la que todo el mundo se acerque en un momento determinado a la obra, a la fábrica, a producción, y estas, pues ya no solo el empresario, pero jefes de grupo, jefes de equipo que no saben lo que está ocurriendo realmente en la fábrica o en la obra puedan acercarse y de vez en cuando, no necesitas ir ni todas las semanas ni todos los meses, pero acércate de vez en cuando, ve qué es lo que pasa, acércate a los trabajadores, ellos hay que hacer entrevistas con ellos, obtener su información, porque son los que están ahí día a día y los que les está molestando el arnés que le has comprado y que es incómodo y que al final no se lo ponen porque realmente le está dando calor o lo que sea. Entonces, cuando estas partes que toman decisiones se acercan a los trabajadores y a la obra y al trabajo, se detectan muchas cosas y entonces aquí podemos trabajar mucho en la parte preventiva, en el previo, en el qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, estás cómodo, todo va bien y aquí pues hay que estar en campo y hay que acercarse. Y esto hay que definirlo, o sea, nosotros lo que hacemos es preguntarles, ¿no os parece? Deberíamos ir a obra de vez en cuando, deberíais acercaros, deberíais estar y viendo cómo está trabajando la gente. Y son bastante receptivos. O sea, yo he de decir que liderazgo y cultura preventiva es una cosa que la norma ha cambiado mucho y que las empresas cada vez están más involucradas. Y hay muy pocas auditorías en las que determinados responsables no estén en las auditorías, no estén implicados y ya no solamente a nivel auditoría, sino como digo, más a nivel proceso, en la propia inspección, en la propia investigación del accidente, en las observaciones comportamentales del trabajo del día a día, etc. Entonces yo creo que trabajar en esta parte preventiva con estos responsables es importante para que no lleguemos a la parte final. Genial, muy bien. Bueno, pues nos quedan 20-15 minutos. Como lo prometido es deuda, ha llegado el momento de las preguntas. Por favor. Bueno, perdón, no, queda anotada su mano levantada. Muchas gracias, Elena. Me ha parecido realmente brillante tu actuación. Creo que es muy útil, nos aclara muchas cosas. Pero yo tengo una pregunta que tiene que ver con la definición misma del empresario. Es verdad que casi todas nuestras organizaciones, por lo menos en la mía, es una multinacional y yo el empresario no lo veo por ningún sitio. Es decir, no me imagino que vayas a detener a Ruben Rausing, ¿no?, que estará en Suiza, ¿no? Quiero decir con esto que me gustaría
precisar y también sensibilizar para comprender hasta dónde llega el papel del empresario y quiénes somos empresarios en nuestras organizaciones multinacionales. Bien, evidentemente en una organización multinacional o simplemente nacional, Inditex, Grupo Inditex, el señor Amancio Ortega, es imposible que esté en el Zara de la calle Goya controlando es que poniendo ejemplos reveladores y visuales, la pregunta viene muy bien traída. ¿Quién es el empresario? Bien, dentro de esa organización empresarial gigantesca habrá una delegación de funciones. Antes he hablado de la delegación de funciones, me refería a una empresa, digamos, más manejable, en el que el empresario puede controlar a la persona que él delega. Amancio Ortega tendrá dentro del múltiple organigrama de su macroempresa multitud de personas profesionales y cualificadas. Por tanto, que incluso dentro de ese organigrama tendrá quien controle a ese delegado. Amancio Ortega no va a controlar al delegado de Coruña ni de Madrid. Ya el empresario ya hay tal descolgamiento de funciones, tal es el organigrama grande que efectivamente usted no va a conocer al empresario de Nueva York que puede dirigir la multinacional. Pero sí dentro del organigrama de su centro de trabajo hay que tener claro quién es el máximo responsable del centro de trabajo en el que prestan los servicios esos trabajadores que pueden estar en una situación de peligro o no. Por eso hay que ir ya al centro de trabajo en cuestión para saber quién es el máximo responsable, porque es irrealirse a Nueva York o a Inditex. Hay que ya ir, cuando estamos hablando de sitios tan grandes, a ir más cercano a la fuente de peligro. Pues allí sería el titular del centro o el responsable máximo del centro, que podrá ser a lo mejor el gerente. Porque antes, como he dicho, el artículo 318 amplía la autoría, poder, decisión y mando. El gerente actuará en función, en representación del empresario con las funciones y obligaciones y competencias de aquel. Muchas gracias a los cuatro. La verdad es que muy interesante escucharos. Hablabas ahora de autocontrol, de medios, de temas reveladores y visuales, ¿no? Yo soy Javier Tabernero, trabajo en Canon, una empresa tecnológica. Tenía cierta frustración y a ver si me podéis ayudar. La pregunta creo que no es evidente, no es fácil, ¿no? Y sé que trabajamos con Tube, también hemos hablado alguna cosa, ¿no? Y es ¿qué debemos hacer mejor las empresas tecnológicas para conseguir que la tecnología sencilla y económica realmente ya probada de imagen o de documentación sea habitual en las empresas, ¿no? Dejadme que lo ponga de manera más explícita y más tangible, ¿no? Que cuando hemos salido de casa, en mi caso salgo de casa y uso la app, pongo la alarma, tengo la trazabilidad de la intrusión, uso el Waze para venir aquí a Pío XII, veo dónde se aparca, me meto en el coche, me pita, me pongo el cinturón, me pita cuando me salgo de la línea, me pita cuando ve que estoy acercándome demasiado en el atasco al de delante. Permanentemente tecnología está activa y me ayudan en todo, incluso me avisa, decía que había policía con los radares, ¿no? Y las cámaras que hay por ahí, ¿no? Luego, todos los días pasa que cuando llego a una empresa, en el momento en que entro dentro, ya no tengo una app que me dice por dónde tengo que ir. Si me salgo del pasillo de seguridad, no me pita, no se enciende un LED. Si entro en una zona que es de riesgo, tampoco tengo esa claridad, ¿no? de la tecnología que me vaya ayudando, ¿no? Esto es lo que vivo todos los días, ¿no? Vivimos en nuestro entorno tecnológico, donde hablamos de inteligencia artificial con comportamiento no habitual para que avise. Entonces, hablabas de un empresario que cómo puede estar encima, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos cuesta es entender cómo, decíais antes, que ese sujeto legalmente obligado, ¿no? Ponga esos medios a disposición, delegue esa prevención de riesgos en el autocontrol del propio trabajador o del visitante de manera automática, de manera económica. ¿Por qué no ocurre que existan esos medios en las empresas tan sencillos de tecnología visual que no estamos haciendo bien?
Victoria, esa pregunta ¿Yo? tiene pinta de que es para ti. Pues mira, es que me he encontrado tan pocos ejemplos en los que haya detectores reales de riesgos en la ejecución de un trabajo. Ejemplos como, por ejemplo, pues cascos que lleven un detector de humo, ¿no? Cascos que lleven un detector de riesgo eléctrico. Estamos haciendo una conexión, entonces nos ponemos un casco, lleva un detector de riesgo eléctrico. Ojo, nos estamos acercando a una línea de alta tensión, aquello pita y el trabajador se baja rápidamente, ¿no? Esto yo creo que todavía estamos muy lejos, son cosas tan concretas y en riesgos muy altos. En el día a día no existe, o sea, no existe en el día a día la posibilidad de que tú vayas por una fábrica y no te salgas de ese carril porque lo que va fuera de ese carril es una carretilla que te atropella. Entonces, esto yo creo que es evidentemente una fuente de investigación, desarrollo, empresas como las vuestras de tecnología, que todavía es I+D, porque es que estáis en un momento, existe. Sí, sí, pon la mano en la manivela, abre no sé qué. Yo que tú no lo haría, ¿no? Claro, es que es lo que dice, vivimos con ello de manera continua en nuestra vida diaria, o sea, ya lo tenemos asumido de manera normal que pite el coche si no te pones el cinturón, ¿no? O que saques el dinero del cajero y te dejes el dinero y el cajero pite pi, 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 pi. Entonces, son cosas reales, son avisos que los hemos incorporado en nuestra vida diaria, pero que no se han traducido a la vida laboral. Y eso es una realidad absoluta. Yo solo me lo he encontrado en situaciones donde el riesgo es muy alto. Riesgos radiactivos, riesgos eléctricos y poco más. Sí. Una realidad absoluta. Buenos días. José Luis Saludas, del Colegio de Graduados Sociales de Madrid. Hace años me preguntó uno de mis hijos, dice, ¿por qué no se caen los planetas? Y yo les dije, porque hay un equilibrio. Está todo moviéndose en una constante y esto produce que no se caigan. Yo creo que tenemos problemas con la seguridad precisamente porque este equilibrio no está existiendo. Y todos los que estamos aquí más o menos creo que tenemos trabajo en materia de seguridad porque no existe ese equilibrio. Quiero comentar un caso que sucedió, salió en prensa, en que reiteradamente a un trabajador se le obligaba a utilizar los medios de protección. Era un trabajador de un equipo de mantenimiento. Entre que si te digo que te lo pongas en que tal que cual, 4 metros subido a la altura del suelo, en una cesta hay un desequilibrio, se sale de la cesta, se cae, tiene unas roturas, no muy graves, y claro, la empresa, pues, haciendo uso de la ley, pues despide al trabajador por no utilizar los medios de protección. El caso llegó al Supremo y el Supremo lo que determinó es que el trabajador había sido despedido cuando todavía no había cometido una falta grave, que era lo que señalaba el convenio, para poder llegar a falta muy grave. Y por lo tanto el empresario pues se tuvo que, digamos, plantear pues la multa de la inspección, también se tuvo que plantear la readmisión del trabajador, y esto es, digamos, un poco lo que hablaba yo de los planetas, que es que no hay un equilibrio en toda esta cuestión de la seguridad. Gracias. Bueno, no sé si es una pregunta o una aportación. La reflexión. Digamos, una cuestión, todo lo que habéis estado comentando, que me gustaría menos una pincelada. Pero es una cuestión de la jurisdicción social. El tema de los despidos es una competencia de la jurisdicción social en la que la Fiscalía no tenemos competencias, nosotros no intervenimos en los procedimientos de esta jurisdicción. Pero si hubiera llegado el asunto al procedimiento penal, que no lo conozco, a unas diligencias previas,
pues allí sí se observa que hay una reiterada conducta por parte del trabajador. Yo estoy hablando del delito de seguridad laboral, que es renuente porque también hay el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores también establece, de la Ley de Prevención, que también que tiene que tener tiene que tener sus propias cautelas, que es complementario con el deber de vigilancia. Si este señor se está exponiendo deliberadamente al riesgo, a pesar de las instrucciones del encargado, si ya le despide o no, ahí ese tema ya no voy a poder entrar porque no es mi tema, no es penal. Pero sí se podrá valorar que si se produce ese resultado, de quién es la responsabilidad. Desde luego el empresario no sería, porque allí quien está a pie de obra sería, como mucho, he vigilado al encargado, pero el problema es el paso siguiente. Vale, este señor no quiere ponerse el cinturón cuando está en la cesta, pero sube y se cae. Es que no le puedes permitir subir. Es que el encargado no le puede permitir subir. El encargado podría ser autor del delito en todo caso de resultado, no del delito de riesgo, porque quizá no tenga la competencia ni la preparación ni la cualificación de un jefe de obra. Pero allí es que no se le puede permitir subir. Ya la decisión de despedirlo o no es otro capítulo. Pero no se puede consentir subir a una persona que, claro, despedir sería la solución, pero si luego nos encontramos con que nos dan la vuelta y falta el equilibrio y te dicen que no se puede despedir... No suele pasar, ¿eh? Tenían dos pulsadores para que pudiera bajar y cortar el papel, como en uno de los botones se ponía un palillo, se dejaba en contacto constante y luego se utilizaba el otro pulgar mientras que se estaba con la otra mano sujetando un cigarrillo. Entonces, bueno, pues esto es, digamos que se buscaría el medio de desbloquear la seguridad de SAP. Por eso lo de la tecnología de imagen de comportamiento no habitual. Tenemos dos preguntas más, me parece, Bene y... Sí. Bueno, ante todo, felicitar a los ponentes. Me ha parecido enormemente interesante todas sus apreciaciones. Yo quería hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver, se han hecho críticas, que no digo que sean infundadas, a la instrucción cuando la causa se convierte, cuando hay causa penal, o a la falta de especialización de los jueces de lo penal. Pero, sin embargo, no he oído nada en relación a qué juicio de valor merece a los ponentes la actuación de la Inspección de Trabajo, que no solamente es sancionadora, sino preventiva también. Y esa es mi pregunta. No, yo, si me permitís, es una pregunta que tenía aquí en cartera, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo. A mí me parece un tema muy interesante, la actuación, en algunos casos un poco avasalladora, tal como la percibimos los que defendemos a los empresarios, de la Inspección de Trabajo. En todo caso, yo lanzo la pregunta a las ponentes, especialmente quizá Elena, me parece que te toca. Sí. Es un tema además lo hemos tocado en algún otro foro en el que hemos coincidido y yo creo que conocemos nuestros respectivos puntos de vista, así que adelante. No, es que la Inspección de Trabajo es fundamental en el ámbito de la seguridad laboral porque, como he comentado antes, es quien identifica la norma preventiva cuando acude al lugar de trabajo, analiza las causas, se entrevista con los presuntos responsables, y son entrevistas que no declaraciones, y realiza su informe de acuerdo con identificando las causas del accidente. Analizará y mencionará el informe de investigación de la empresa, pero la inspección realizará su propio trabajo. Es fundamental la intervención de la inspección en estos procedimientos y en realidad es la primera diligencia que el fiscal pedirá al juez de instrucción que se aporte para conocer esa norma de prevención y analizar el acta. Pero como antes anticipé, la valoración que realiza la inspección y el fiscal de los mismos hechos no tiene por qué ser igual. En muchos casos es distinta, porque la inspección de trabajo se fundamenta en la norma administrativa, el fiscal en el derecho penal. Hay un bien jurídico protegido, que es la seguridad y salud del trabajador, la protección de su vida, la protección de su integridad física. Y el derecho penal va más allá que la inspección de trabajo, va más allá que la norma administrativa. Hay un plus. ¿Necesitamos infracción? Sí, pero no toda infracción da lugar a el delito. Desde luego es fundamental que la pieza del puzzle, siempre digo que la seguridad laboral forma parte de un gran puzzle en la que la inspección es una pieza muy importante, pero no la única. Por tanto, siempre digo también cuando voy con los fiscales, digo,
también hay que analizar con mucho cuidado y con mucho interés los informes de parte de la pericial de la defensa, porque nos pueden arrojar luz sobre aspectos que quizá la inspección no haya visto o en base a documentación que se haya aportado después incluso del informe de la inspección. De manera que no podemos caer en el automatismo de pensar que todo acta de infracción, por muy grave que sea la infracción de la normativa o por muy grave que sea el resultado posterior, debe de dar lugar a un delito, porque la relación de causalidad es lo que a mí me determina si puede haber delito o no y es el peligro grave. De hecho, hemos detectado en algunos accidentes de peligro grave que a pesar de que la inspección ha detectado infracciones, es difícil no apreciar siempre alguna infracción, aunque sea leve. Si se produce en un lugar de la obra diferente del donde se produce el accidente, no me es relevante. Ejemplo, obra en construcción en la que se están entibando unas zanjas. A las 11 de la mañana llega un trabajador, se mete dentro de la zanja, esa zanja no está bien entibada, está en un proceso de entibación y por tanto hay un peligro de derrumbe. Y a las 11 de la mañana llega un trabajador y se mete en la zanja y la zanja se desploma, le sepulta. Cuando viene la inspección de trabajo, levanta su acta y aprecia una serie de infracciones. Acta no está bien entibada, faltan medidas de seguridad. ¿Estaría bien señalizada esta zanja? Esta falta de intibación. Llega el fiscal y cuando habló con el fiscal, que me acuerdo que era de Móstoles, es que claro, la infracción del trabajo, la inspección, fíjate, es muy grave, un sepultamiento, casi se asfixia al trabajador, y vamos leyendo más allá del acta, vamos leyendo más cosas. Y resulta que después de mucho preguntar, averiguo que este señor había llegado a las 11 de la mañana al centro de trabajo y se había metido en el acta para que no le regañase el encargado porque llegaba tarde. Y se había metido un acta sin entibar que no estaba autorizado a meterse porque había una señalización, no estaba muy clara. La señalización era un poco confusa, pero el trabajador sabía que allí no se podía meter porque no estaba terminada de colocar los bataches, me corregirán las técnicas de las normas de seguridad apropiadas, de manera que allí lo que podría ser una infracción gravísima que el fiscal podía trasladar como delito, digo, no señor, aquí este señor se ha colocado sin que se entere nadie de una manera subrepticia, ocultándose del encargado. Se entera el encargado cuando cae encima la zanja. Archivo. Es un ejemplo. Luego la inspección no comprobó que había otras anomalías, otras deficiencias en otro lado de la obra, cero que ver con esta relación de causalidad, y que a nivel administrativo pues se pondría su multa. Archivo. ¿Y se sobreseyó? Por supuesto. Se sobreseyó porque dije, es que aquí no tenemos una relación de causalidad, aquí no tenemos una responsabilidad. Tampoco podemos decir, hay un vigilante encima de la zanja para comprobar que este señor no se meta a escondidas de propósito. No, el derecho penal no es eso. ¿Dolo o culpa? No, para. Si está viendo un cambio el encargado, vamos a dar la vuelta al asunto. A mí me gusta mucho, cuando pongo un ejemplo, dar la vuelta para pensar otras posibilidades. Está el encargado y está viendo que se mete, bueno, ya que estás allí, empieza a colocar bataches sin medidas de seguridad y se derrumba sobre él y se pone un sepultamiento, entonces podemos ver si ese encargado ya tiene una responsabilidad por imprudencia, porque ha vulnerado la norma de seguridad, y ya veríamos si en función de su cualificación también podríamos llevarle como delito de riesgo, depende del poder de decisión y mando que tenga, porque el encargado es una figura complicada, no todo encargado es autor del delito de riesgo. Es una barrera en la que yo me tengo que plantear como fiscal. ¿Es responsable del delito de resultado por no supervisar, por no controlar y por permitir que se suba en la cesta el trabajador que no quiere ponerse el anclaje? ¿O además también es autor del delito de riesgo, para lo cual tengo que analizar el ámbito de sus funciones, de sus competencias y comprobar su cualificación y si tiene los medios necesarios para poder adoptar las medidas de seguridad? Si no lo es, resultado. Si sí lo es, ambos delitos. En nuestro caso, archivo. Dolo culpa, ni dolo ni culpa. Quiero decir que la inspección de trabajo tenemos funciones distintas y es muy difícil para el fiscal, es muy difícil, y también de eso es lo bonito de nuestro trabajo, cuando un acta de la inspección determine que hay infracciones graves y yo como fiscal digo, es que no le veo que tenga un peligro grave o que me resulte de la trascendencia o relación de causalidad para el accidente. Porque a lo mejor ha habido una situación de imprudencia del trabajador cualificado que ha interferido en el curso causal, lo cual ya hablaríamos cuando se preste. Excelente. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Buenos días. Me sumo a las felicitaciones por la calidad de la... ¿Te escucha?
de la jornada de hoy y de las ponentes. Yo trabajo en una empresa alemana y como buenos alemanes nos gusta tener las cosas siempre muy claras. Y mi pregunta es, desde el punto de vista legal, ¿está establecido taxativamente cuál es la capacitación que debe reunir el delegado? La persona en la que el empresario ha delegado los temas de prevención y seguridad. O sea, ¿podemos exactamente saber cuál es esa capacitación? En el reglamento de prevención que desarrolla la ley de prevención sí está establecido el técnico intermedio, el técnico superior, el técnico básico, incluso con las horas de... Eso en cuanto al nivel de técnico de prevención. A nivel de técnico de prevención sí, a nivel de delegado y empresario no. Claro, pero yo creo que lo importante aquí es definir en tu estructura una buena descripción de puesto y también lo que la organización considere que es suficiente. Porque no es lo mismo una empresa que tenga una actividad sin muchos riesgos o una empresa con una actividad de mayor riesgo. Entonces, una pregunta que siempre acabamos de hacer. Claro, entonces hay que concretar. A eso te ayuda también una norma. Si tú estableces un perfil de puesto y dices, este puesto de trabajo tiene que tener estas funciones y esta formación, si tú contratas a alguien que no la tiene, también incluso tienes un periodo para dar. O sea, si yo considero que necesitas un curso de prevención de riesgos, no sé, de 60, de 70 horas, lo que establezcas, tienes luego que hacerlo cumplir y enlazar eso con tu plan de formación. Sí. Dentro de tu criterio. Claro, hay veces que la ley no es precisa, sí, eso es cierto, pero bueno, internamente y con la ayuda de... por eso esa es una de las ventajas, que tú puedes definir a nivel interno dónde acotar y dónde tener tu formación y tus competencias. Pero es verdad que a nivel legal, más allá de los técnicos de prevención, no existe una formación definida exacta para un empresario o un delegado en una organización. De hecho, puede no tenerlo. Puede no tener ninguna formación en prevención y no saberlo y estar tomando decisiones. Pero yo hablo del caso contrario, que sí la tengo. Pero Bueno. luego, llegado el caso, se ha puesto Cuestionado, claro. mi criterio a la hora de establecer esta capacitación. Es que yo creo que ahí en ese caso ya son temas judiciales, dices, en ese punto en el que ya alguien ha decidido que eso, aún teniéndolo, o no era suficiente o se ha actuado de otra manera respecto a lo que... Es muy interesante la pregunta porque es el primer elemento que hemos establecido según la jurisprudencia para la delegación. Y como comentaba también antes, es claro que un oficial de primera y de segunda, porque es que en muchos juicios se utiliza el argumento de la delegación para intentar exonerar la responsabilidad del empresario. Como bien han descrito mis compañeras, que a nivel de prevención son expertas, desde luego un técnico de prevención tiene una formación suficiente, porque por eso se le contrata, específica en el riesgo que tengo yo, que tiene que evaluar, será químico, será eléctrico, será un riesgo de minas, específico, y por eso existe esa contratación, para que asesore al empresario. Un coordinador de seguridad, un arquitecto, en función del centro de trabajo. Pero un técnico de prevención que tenga la formación específica en el riesgo en cuestión es fundamental. Y también hay que recordar, en cuanto a los técnicos, un asunto también interesante es la labor del técnico es asesorar y apoyar al empresario de acuerdo con lo que nos dice la ley de prevención y el Real Decreto de los servicios de prevención, el reglamento de los servicios de prevención, en el artículo 19 del reglamento 39/97. Pero ¿tienen funciones ejecutivas? ¿Tiene que ejecutar a nivel penal? ¿Tiene funciones ejecutivas el técnico de prevención? ¿O tiene que implantar el empresario la medida de seguridad, la recomendación que le plantea, que le dice en su evaluación el técnico? Esas son cuestiones que tienen solución. ¿Cuál? En función del contrato. Porque a pesar de que la ley nos diga que el técnico de prevención asesora y apoya, nada obsta a que en la contratación se establezca, se contrate unas funciones importantes ejecutivas. Usted técnico, además de decirme que existe este riesgo en la empresa y que tienen que adoptarse las mascarillas, la rotación de puestos de trabajo, estoy pensando en enfermedades profesionales, y tiene que hacer las mediciones, usted técnico le voy a dar también la capacidad para que usted, en la delegación, para que usted forme, le voy a dar los medios para que usted establezca las medidas y para que todo lo que recomiende usted ejecutivamente lo cumpla. Claro. Eso es contrato. Por eso al fiscal le interesa mucho pedir en la instrucción
el contrato del servicio de prevención o el concierto para ver la extensión. Habitualmente es asesoramiento y apoyo, pero tenemos que asegurarnos de si hay ejecución o no, para no equivocarnos en el escrito de acusación y decir, es que el técnico también tenía que ejecutar esta medida, o saber si la defensa va a decirlo, tener yo el contrato para comprobar si es cierto o lo contrario. Totalmente. Pero me ha encantado cómo lo explicáis, porque la barrera de riesgo, cómo lo habláis, me parece un mundo nuevo, escuchar todas las posibilidades de implantación de estas medidas de seguridad, que esa es la respuesta a muchas de mis preguntas, porque el artículo 316 es un delito de riesgo, anticipamos el resultado. De lo que se trata es de llegar a una barrera en la que no se ponga ese peligro grave. ¿Y para qué tiene que hacerse para que el fiscal no acuse de este delito? Escuchar a Eva y a Victoria. Implantar todas estas auditorías, este seguimiento, esta proactividad, porque todos somos sujetos, lo dice la jurisprudencia, Todos, sí. es una responsabilidad en cascada, es una responsabilidad muy amplia, cada uno con su obligación. Y hay que implicar a todos, por eso vuestra respuesta es la mejor. Estupendo. Bueno, yo creo que hemos llegado al final, ha sido 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, súper provechoso. Yo creo que todos nos vamos de aquí sabiendo un poquito más de lo que sabíamos cuando hemos entrado. Así que muchas gracias nuevamente a la Cámara de Comercio, muchas gracias a nuestras excelentes ponentes y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su participación. Estamos seguros y esperamos verles en la próxima. Muchas gracias. Está muy bien, ¿no?